Esto es Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. En nuestro episodio de hoy, el legado de la regeneración con Daniel Gutiérrez y Juan Esteban Constaín. Bueno, pues a todos, bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. No vamos a tener sonido, vamos a hablar a viva voz, a los gritos. Pero pues vale la pena porque este es un libro extraordinario. Muchas gracias, Daniel, por invitarme a esta presentación, que en realidad pues va a ser una conversación para que oigamos a Daniel y aprendamos de él. También gracias a la editorial, por supuesto a la librería Prólogo. Vengo aquí siempre con mucha nostalgia porque siento la presencia de mi gran amigo Mauricio Lleras. Y claro, no nos acompaña, pero en los libros está su voz, están sus recomendaciones generosas y él estaría feliz con este libro. Quiero que hablemos de él, Daniel, pero antes de hacerlo, me gustaría decir tres cosas sobre tu obra. Yo creo que ya la podemos llamar así. Daniel es un autor joven y sin embargo muy prolífico, además de riguroso y brillante, como los argentinos, o como decía un argentino: antes de hablar voy a decir unas palabras. Yo creo que la obra de Daniel Gutiérrez Ardila tiene muchos méritos académicos, intelectuales, pero hay tres aspectos en los que yo creo que esa obra se vuelve relevante, no solo por lo que contiene y lo que nos ofrece, sino también como por el panorama de la historia como disciplina o como ciencia social en Colombia. Y es que desde hace mucho, mucho tiempo, como muchos de los que están aquí saben bien, se impuso en la academia y en las ciencias sociales el dogma absurdo de que escribir mal era una especie de valor y una especie de credencial intelectual. Y cuanto peor estuvieran escritas las cosas, como que tenían más rigor, más seriedad. Ese es un complejo inexplicable y pues en la tradición de la disciplina, los grandes historiadores fueron siempre extraordinarios prosistas, no porque el propósito de la historia sea la belleza, pero es que concebir la historia sin claridad, sin una sensibilidad que nos permita adentrarnos en los problemas del pasado es imposible. Y uno puede mencionar pues los nombres que quiera. Daniel está muy cerca de la tradición francesa y uno lee a esos historiadores franceses y todos son excelentes escritores, y eso me ha deslumbrado siempre de los libros de Daniel, que hay un afán, no sé si estético, pero sí literario y hasta poético lo llamaría yo, porque la historia esté bien escrita. Y eso coincide con lo segundo que quería decir, y es que en Daniel también hay un afán por la divulgación, por sacar sus investigaciones tan rigurosas del ámbito cerradísimo y masónico y clánico de la academia, que es valiosísimo, pero que a veces es tan restringido que las cosas que se dicen ahí se mueren en esos circuitos de 3 o 4 iniciados que no logran trascender porque le tienen miedo a dialogar con el gran público. Obviamente, pues no todos los libros de Daniel son divulgación. Hizo uno sobre 1819 que sí tiene ese propósito y es extraordinario, porque está muy bien escrito y porque uno ahí se entera realmente de qué era lo que estaba pasando. Y lo tercero que quería señalar para encomiar su obra es el eclecticismo, porque también en el mundo académico hay como ese afán por la hiperespecialización y por cerrar a la gente en unos temas cada vez pues más reducidos, y en cambio uno en Daniel
ve un afán ecléctico que no es falta de rigor, todo lo contrario, porque en todos los temas de los que se ocupa, pues evidentemente hay una persona con una formación muy seria y con unas preocupaciones intelectuales y académicas inobjetables, pero pues vemos que él se ocupa del tránsito entre el antiguo régimen y la república y las cuestiones de la modernidad temprana en América y en Colombia, pero se ha ocupado del siglo XIX y de la tradición de la violencia y ahora se lanza a la regeneración. Entonces me gusta mucho eso, que es un historiador que escribe muy bien, es un historiador que se preocupa por dialogar con públicos muy amplios y es un historiador ecléctico y variado. Y estaba pensando en él ahora que estoy leyendo un libro, el último, el más reciente, de Carlo Ginzburg, que se llama La letra mata, en el que él dice: toda mi vida estuve muy avergonzado de ser ecléctico y ya que estoy muy viejo, me importa un carajo y quiero hablar de una gran cantidad de temas. Daniel no es ningún viejo y ya tiene el desparpajo de Ginzburg con ese eclecticismo. O sea que felicitaciones por tu obra, por tus libros y por este que no desmerece y que es igual de bueno. Felicitaciones. Y bueno, Daniel, ¿por qué te metiste en esto de la regeneración? Primero que todo, me voy a tomar la libertad, 2-3 minuticos. Yo quiero empezar con los agradecimientos. Muchas gracias, Juan Esteban, por haber aceptado presentar este libro, por habértelo leído. Muchas gracias por las generosas palabras con las que empezó esta presentación. Quiero también agradecerle a José Manuel Lleras, que nos recibió en este lugar tan agradable y tan bonito. Quiero agradecerle al rector de la Universidad Externado, Hernando Parra Nieto, que apoyó este proyecto desde el comienzo, al secretario general de la Universidad, José Fernando Rubio, a Carmen Eloísa Ruiz, que es mi jefa en el Centro de Investigación de Filosofía y Derecho, porque desde que yo le conté que quería hacer este libro, me dijo: hagámoslo. Y yo le prometí que yo tenía este libro para este año porque se cumplen los 30 años del centro, que es un centro muy ligado a la escuela alemana, y ella siempre ha considerado que incluir todos estos aspectos de la historia es importante. Entonces le quiero dar las gracias. Quiero agradecerle también a Ramiro Bejarano, que me señaló unos libros muy interesantes y que me permitieron avanzar en este libro, a mis colegas del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho, en especial a María Alejandra Díaz, pero también a Ricardo Arenas y a Pablo Vanegas. Quiero agradecer evidentemente a mi familia, a Diana María, que está acá conmigo, a Tadeo y a Abel, que están por aquí, a mi suegra María Cristina, porque saben entender estas obsesiones mías que tienen un costo. Yo soy alguien bastante obsesivo y eso tiene un costo y les agradezco que entiendan eso. Quiero agradecerle a mi maestro, Roberto Luis Jaramillo, quien me enseñó el oficio, con quien dialogué durante 2 años a propósito de la regeneración en múltiples llamadas telefónicas que lo solían sacar también de casillas porque no compartimos la misma visión del periodo, pero fue una cosa muy bonita de poder conversar con alguien tantos años después y de sentir que alguien tantos años después, no sé, 30 años después, le puede seguir a uno enseñando tantas cosas. Quiero agradecer en el Archivo General de la Nación a Mauricio Tovar y John Alejandro Rueda, en la Academia de Historia a Armando Martínez Garnica, Alberto Gómez y a Camilo Moreno. Quiero agradecer en el Archivo de la Universidad Nacional a Gabriel Escalante. Quiero agradecer a Paola Ruiz y David Zuluaga, que me proporcionaron documentos muy interesantes. Y quiero agradecer también a las personas que se tomaron el trabajo de leer el libro y hacerme comentarios críticos. Luis Javier Ortiz se leyó el libro y me entregó 12 páginas de notas, 12 páginas de observaciones para que el libro fuera mejor. Quiero agradecer a Malcolm Diz, que también se empezó a leer el libro, logró leer el primer capítulo y me hizo comentarios que procuré incorporar en el libro. Quiero agradecerle a Eduardo Posada Carbó, que fue muy generoso con el libro y que me comentó también el libro. Otros lectores: Gabriel Di Meglio, que acaba de perder a su madre, Isidro Vanegas, Luis Servín Prado me atendió en Medellín de maravilla. Quiero agradecer a María José Montoya, a Camilo Uribe, que leyó el libro con ojo crítico, a Humberto Barrera, a James Torres, que leyó el libro. Quiero agradecer finalmente la presencia de tantos amigos y colegas. Muchas gracias a todos por estar acá acompañándome el día de hoy. Y finalmente, Random House, Natalia García, con quien tanto me gusta trabajar, John Cáceres, Patricia Martínez, Carol, a todos muchas gracias. Les cuento que, antes de que se me olvide, vamos a hacer un curso externado a Malpensante a propósito de la regeneración. Están todos los que estén escuchando el podcast y todos los presentes aquí el día de hoy invitados. Muchas gracias al Malpensante por creer en mí y por apoyarme. Muchas gracias. Bien, qué pena. Es que no quiero ser desagradecido, es muy importante.
Entonces, ¿cuál era la pregunta? No, pues durante, en la historiografía colombiana, la regeneración ha sido un tema importante. Es como tú dices, ahí un partidor de las aguas para muchos. Se ha ido apagando el entusiasmo con el tema o el interés, salvo en la historia del derecho un poquito. Pero ¿por qué meterse en este momento con la regeneración, darle varias vueltas de tuerca a lo que pasó allí? ¿Qué te llevó Yo diría que hay tres razones. La primera es que yo estudié en una universidad que surgió como consecuencia de la regeneración. Y yo ya llevo una cantidad de años en el externado y yo he oído lo que yo puedo llamar hoy la mitología del externado. La mitología del externado que se explica por los sufrimientos de todos esos liberales a partir de 1886. Si no es a partir de 1885. Entonces esto es un diálogo con esa tradición del externado. Y es un diálogo con la tradición del externado, como dice un libro, un filósofo que me gusta mucho, es un libro que yo trato de comportarme en este libro como un heredero feliz. Ser un heredero feliz significa dos cosas, dice este filósofo francés. Primero, el mandato de reasumir, de reafirmar, es decir, lo que uno recibe, entenderlo y reafirmar ese legado. Pero por otra parte, significa también comportarse como un sujeto libre. Y yo traté de hacer eso con este libro, es decir, escuchando lo que dicen en el externado, escuchando lo que dice, lo que escribía Carlos Restrepo Piedrahíta, pero también escuchando a mi maestro Roberto Luis Jaramillo, que es un liberal convencido, pues yo traté de ser responsable y de comportarme como un historiador en el sentido de discutir con esa tradición liberal. Y por otra parte, la tercera parte de la respuesta es que yo doy hace muchos años clase del siglo XIX y a mí siempre me parecía cuando llegaba la regeneración que no había un libro satisfactorio. No quiero decir que no haya cosas buenas, yo creo que hay muchas cosas buenas. Yo trato de dialogar yo traté de leerme todo lo que había. No quiero decir que no haya cosas buenas, quiero decir que no había un libro que a mí me satisficiera en lo relativo a todo ese cambio que significó pasar de un país confederal a un país centralista, supuestamente centralista. Entonces a mí me hacía falta un texto que explicara eso. Bueno, y ahí hay en las primeras páginas esa precisión conceptual entre el federalismo y el esquema confederal. Porque claro, en el siglo XIX la cuestión territorial es determinante en la configuración de las identidades políticas, partidistas. ¿Cómo evolucionó eso, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, para que se fueran dando las condiciones en las que surge algo como la regeneración? Hay una cosa que es muy interesante, esa distinción me parece muy importante, porque por ejemplo cuando los rioplatenses y posteriormente los argentinos vienen a este país, están sorprendidos de lo que es la manera de vivir la federación en este país. Dicen, han llevado a la federación a sus últimas consecuencias. Entonces, la gente que repite una y otra vez que aquí se copiaron las instituciones norteamericanas, pues comete un error esencial, porque no son las instituciones norteamericanas. Porque tomando los términos que utiliza Tocqueville, aquí no hay gobierno nacional. Entonces es muy importante señalar eso, pero también es muy importante entender la distancia que hay entre la letra, o sea, lo que pretendía la Constitución y lo que decían los tenores del movimiento radical y la realidad. Entonces, una de las cosas que yo trato de mostrar en el libro es que uno no puede oponer, pues evidentemente, ni luz y oscuridad en un sentido o en el otro, en libertad y servidumbre, ni en un sentido ni en el otro, pero tampoco uno puede oponer una manera de entender la federación perfecta y una manera perfecta de entender el centralismo. Realmente lo que uno ve al estudiar la cuestión es que los mismos radicales se oponen a las instituciones que ellos mismos ratificaron en Río Negro. Entonces eso se ve en las obras públicas, eso se ve en todo lo que tiene que ver con la religión. Ellos hablan de la autonomía casi total de las secciones de la Unión, pero a la hora de la verdad, en lo que tiene que ver con estas y otras cuestiones, ellos están tratando de aumentar el poder del gobierno general. Y lo mismo pasa un poco después, cuando supuestamente se pasa a un gobierno centralista, lo que uno ve es que la demolición misma del régimen de los Estados Unidos de Colombia se hace con un ariete que es el derecho público de los Estados Unidos de Colombia. Es decir, la construcción de la República Centralista se hace con piecitas de Lego, que son piecitas de Lego de la Confederación. Y eso es impresionante. Entonces, el ejemplo más sencillo es, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en tener
un código civil nacional. No podemos darnos el lujo de sentarnos a discutir un código civil nacional, un código penal, un código de comercio, un código de minería. Entonces la solución es sencillísima. El código civil, el de Cundinamarca, el código de minas, el de Antioquia. Es una solución confederal para construir la república supuestamente centralista. Porque lo otro es que hay que ver en la práctica qué tan centralista es la república, ¿no? ¿Y cuándo cambia eso? Sí, hay una idea, no quiero pues malograr la lectura, pero tampoco es una novela negra, pues, entonces no importa, pero hay una idea que es muy interesante y es que al final la regeneración, que parecía un gran proyecto que cooptó el conservatismo, era más bien una revolución con respecto a lo que estaba pasando en todo el siglo XIX, ¿no? Yo tomé una decisión, que es una decisión que, por ejemplo, a mi tercera vez que lo menciono, a mi maestro Roberto Luis le parecía absolutamente inaceptable. Y era parar en 1886. Y yo defendí a muerte esa decisión. Yo termino el libro con la expedición de la Constitución. Porque yo me di cuenta muy rápidamente, yo lo digo en el libro, que la idea de tercer acto impide comprender lo más importante de la regeneración. Entonces, si yo me adentro por el régimen retrógrado, por el régimen excluyente, yo impido que la gente vea lo que a mí me importaba. Y lo que a mí me importaba es que el proyecto, tal y como lo enuncia Rafael Núñez en esa obra monumental que después pues, que tiene el nombre de La Reforma Política, que es un libro que todo colombiano debería leer, que es un libro impresionante, todo lo que él dice ahí hoy es válido. Es decir, respetemos el voto, que el voto sea libre, respetemos la alternancia en el poder, que si perdemos las elecciones, que haya otros que lleguen a gobernar. Él decía una cosa que es absolutamente cierta, insisto, eso tiene una validez hoy grandísima, es un partido que permanece en el poder se envilece. Eso lo decía él. Creemos libertad de conciencia de verdad, pacifiquemos las conciencias, paremos las guerras civiles en este país. Todo eso es absolutamente capital hoy en día. Y la voz de Núñez, de ese Núñez, no se puede apagar porque Caro llegó después o porque se cometieron excesos, porque lo mismo tendríamos que hacer con los radicales. Los radicales también cerraron imprentas, los radicales también encarcelaron, los radicales también expulsaron a gente porque pensaba distinto. Entonces a mí me parece que si nos vamos a poner a hacer la comparación hay que hacerla de verdad. Y entonces si hacemos la comparación de verdad, surge primero una cosa que es muy importante, y es que hay 3 regeneraciones y que tenemos que tener en cuenta esos 3 periodos de la regeneración, esa regeneración tan fecunda a la que me estoy refiriendo, que es la de las ideas, una regeneración muy difícil después de la guerra civil, que es cómo plasmar esas ideas en un ambiente que no es nada sencillo, porque hay una guerra civil, y una tercera regeneración que expresa un sentimiento colectivo, una manera de entender la política que va más allá de los partidos, y es lo que en el siglo XIX se llama el exclusivismo. Es eso de que un radical o un conservador, si está en el poder, no admita la alternancia, no admita el voto libre, no admita que el contrario tenga una representación política. Entonces, lo mismo que se criticó a los conservadores a partir de 1886, se podría criticar a los radicales, y se puede criticar también en el estado de Antioquia, cuando el estado de Antioquia fue conservador durante muchos años con respecto a los liberales. Entonces yo creo que era un poco la idea, hacer un libro sensato, hacer un libro ponderado, hacer un libro con distancia, porque durante muchos años Núñez fue, como digo en el libro y pues citando a varias personas, la personalidad histórica más polémica de la República. Ya vamos a ahondar en la figura de Núñez, que sin duda es el protagonista del libro. No alcanza a hacer una biografía cifrada de Núñez, pero sí hay un esbozo pues muy riguroso y muy original también. Pero hay otro mito en la historiografía colombiana y por fuera, incluso como en el periodismo y en los lugares comunes, y es que en el siglo XIX hay como una dinámica de guerras civiles que desembocan siempre en textos constitucionales, y que eso se acaba en la regeneración. Ustedes hicieron un libro colectivo, aquí está también Margarita Garrido, Carlos Camacho, que de alguna manera matizan como esa visión, o por lo menos la idea de que vivimos en una deriva permanente de guerras civiles. ¿Cómo se integra eso en este libro
antes de entrar a la figura Hace de poco, Núñez. Antonio Navarro Wolf, que pues fue ministro, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, puso un mensaje en Twitter diciendo que la Constitución del 86 era una constitución de los godos. Yo me quedé de una pieza, porque es que eso lo diga, pues no sé, una persona que haya estudiado hasta quinto de primaria, yo entiendo eso, pero que sea una persona que ha ocupado tantas responsabilidades en la República, a mí me llamó mucho eso la atención, porque eso es falso. Es decir, desde el principio, el Consejo Nacional de Delegatarios fue concebido como una reunión equilibrada entre conservadores y liberales independientes. Entonces, ahí hay un nivel de complejidad. Yo no sé por qué nos cuesta tanto aceptar la complejidad. Y esa complejidad me parece que es esencial para entender la historia. No nos podemos quedar con esquematismos de buenos y malos, porque a la hora de la verdad eso no tiene ningún interés. Lo que es interesante es el detalle, que es donde está el diablo, dicen, ¿no? Eso es lo que es interesante. Entonces, a mí me parece que toda esta historia es interesante precisamente por lo compleja que resulta cuando uno trata de escuchar las voces de todas esas personas que han sido diabolizadas también. Yo traté de hacerles justicia también a todas esas personas. Por ejemplo, el caso de Núñez. El caso de Núñez, a mí me dijeron dos cosas contrarias, dos personas en cuyo criterio creo mucho. Una me dijo, no hable tanto de Núñez, o evite hablar de Núñez. Y la otra me dijo, hable más de Núñez. Yo terminé haciéndole caso a la segunda persona porque a mí me parecía que Núñez subsumía de alguna manera la historia de la regeneración. Entonces yo, ¿cómo voy a evitar hablar de Núñez? Pero además de eso, es un personaje fascinante. Es un tipo que está tan enfermo en 1885 que con ese nivel de enfermedad hace la guerra civil, que triunfa, que no solamente triunfa, sino que saca adelante un proyecto de reforma, de transformación política de la República. Un personaje con ese nivel de complejidad, un hombre divorciado, cuando en un país como este se podía divorciar por nadie se divorciaba, que se fuga con una mujer casada. Ese hombre tan buen escritor, ese hombre con tantas complejidades, con tantas oscuridades, pero también tan inteligente, ese hombre que terminó cediendo en cosas que para él unos años antes hubieran sido inadmisibles. Ese hombre me parece que se merece por lo menos un tratamiento complejo y no descartarlo con decir que es un tal por cual, ¿no? ¿Y cómo ves la evolución de él, esa evolución de la que hablas ahí, con respecto a los principios doctrinarios del esquema confederal, hasta ir llegando a la enunciación de lo que va a ser la regeneración? Pues yo creo que Núñez es un hombre político, un gran político, siento además, un hombre que no tenía ningún problema en crear consulados inútiles, por ejemplo, multiplicidad de consulados inútiles. Por ejemplo, en Ostende crea un consulado y alguien dice, no se venden sino ostras, ¿por qué un consulado en Ostende? Pues porque él está cimentando un proyecto político que va más allá de la presidencia de la República del año 80 al año 82. Es un hombre que entonces no tiene ningún problema en comprar conciencias y en comprar votos y ese tipo de cosas. Es un político profesional, es amigo de unos y de otros. Mucha gente que lo odia incluso lo respeta. A mí una de las cosas que más me sorprendió cuando me puse a leer el diario Cundinamarca, que es la publicación radical, yo decía, bueno, vamos a ver cuándo empiezan a maltratar a Núñez en el diario Cundinamarca. Y Florentino Vesga no se mete con él. Es sorprendente. O sea, Florentino Vesga incluso dice, lo conocí en París, en un momento dado cuando Mosquera dio el golpe, pues apoyó el contragolpe. Yo decía, pero si Núñez es una criatura de Mosquera. O sea, eso es ese nivel de complejidad de Mosquera, ¿no? Yo creo que Núñez entiende muy rápidamente que una cosa es el mundo de las ideas. Él tiene eso muy claro. Que una cosa es el mundo de las ideas y el mundo ideal y otra cosa es el batallar día a día político. Y él sabe que las cosas son a ese precio. Yo creo que es un hombre que tiene eso extremadamente claro. Yo creo que él hubiera querido hacer una cosa distinta antes de la guerra civil, pero creo que una vez que hubo esa guerra civil desastrosa, estúpida de los radicales, la corriente tan fuerte que se crea arrastra a Núñez, ¿no? Él dice en alguna parte, eso lo dice, es un texto muy bonito, que es el texto de ¿cómo se llama este barranquillero? El que escribe esos textos en el tiempo tan bonitos, Palacios. Él es un muchacho cuando está Núñez ya en sus últimos días y él escribe un folleto precioso publicado en Barranquilla como en 1914 de los últimos días de Núñez. Es un libro precioso y Núñez está muriendo ya y él ve a este gran hombre allá en Cartagena al que le quitan la prerrogativa que tenía de ir al correo a mandar lo que quisiera a los telégrafos. Entonces, claro, parece que da la orden y él ya no puede ir a los correos a mandar lo que él quería. Entonces lo silencian, ¿no? De alguna manera.
Entonces, Núñez dice en ese momento que él es como un pobre leño que queda a la deriva. Él es consciente de eso, él es consciente de que hay una política que es mucho más fuerte que él y que eso no lo puede controlar de alguna manera. Yo no digo que él no haya tomado decisiones que para muchas personas que lo apoyaron en un comienzo eran inaceptables. Lo que digo es que todo este movimiento de la regeneración va mucho más allá de un solo personaje o de un conciliábulo que era el del Consejo Nacional de Delegatarios. Esto tiene que ver, el desenlace final tiene que ver con una manera de sentir la política que es una manera de la ciudadanía en general. Esto de que a mí me sorprendía tanto de que escribieran de los más pequeños pueblos de Antioquia, delatando a una maestra porque era liberal independiente, o delatando a un telegrafista porque la telegrafista era de una sensibilidad conservadora tibia, diciendo que la tenían que sacar. Esa es la mentalidad que primó en tiempos de los Estados Unidos de Colombia y esa es la mentalidad que se impone a partir de 1886. Luego, no es Núñez, no es Caro, es una cosa mucho más grande que explica el desenlace. Es la imposibilidad de entender la política de otra manera a ras de suelo. Te lo preguntaba aquí tras bambalinas antes de empezar la charla. ¿Por qué Caro es como una sombra ahí ausente? Yo no me di cuenta de eso hasta que un lector me dijo, usted presenta incluso a Ospina Camacho y usted no presenta a Caro. Y yo ya estaba cansado, la verdad. Entonces yo decidí que iba a dejar a Caro de lado, aunque creo que hubiera convenido una pequeña semblanza de Caro de una página, creo que hubiera convenido, pero ya no quería mover el texto porque me parecía que el texto lo había leído mucha gente que estaba, no digo que no tenga errores, pero si se pasaron los errores se le pasaron a gente muy capaz se me olvidó ahorita mencionar a Freddy, que es un gran lector y también advirtió cosas muy, muy importantes y quiero agradecerle. Yo decidí que no lo quería tocar más, estaba cansado y yo había decidido ya divorciarme de Núñez. Dentro de los insumos filosóficos y conceptuales de la discusión política cuando va a ocurrir la regeneración, quizás el más importante junto a la cuestión territorial es la cuestión religiosa. ¿Cómo se dio eso y cuál es la opinión de Núñez? De Caro, pues sobra decirlo, pero de Núñez. ¿Cómo ves tú eso? Eso es muy interesante porque la idea de Núñez, que la ha defendido todo el tiempo, es un poco la idea de Cavour. Él está diciendo todo el tiempo lo de Cavour, es decir, exactamente. Esa es la idea de Núñez, pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, el contexto general es muy, muy importante. Lo que yo leí antes de casi en todas partes era que el Consejo Nacional de Delegatarios, luego Consejo Nacional Constituyente, luego Consejo Nacional Legislativo, había sido un grupo de amigos que casi que no habían discutido. Lo que yo vi al leer las actas son pugnas muy fuertes que terminan desgarrando la asamblea. Y eso me parece que es una cosa muy importante. Y hay una oposición muy fuerte y muy corajuda de parte de los conservadores. Los conservadores muchas veces se comportan como más liberal, de manera más liberal, con un talante más liberal que los mismos liberales independientes y lo dicen sorprendidos. Se han comportado, por ejemplo, en el voto, los que están por restringir el voto son los liberales. Porque claro, dicen que el cura va a mandar a todo el mundo a votar, entonces ¿qué va? Entonces los que están por la restricción del voto, pues son los liberales, curiosamente, ¿no? Entonces, lo que termina pasando en ese y en otros aspectos es que hay unas pugnas muy fuertes y que el proyecto original y las ideas de los más extremistas son derrotadas. Entonces, por ejemplo, con la religión sucede eso. La idea de muchos delegatarios es que no haya una religión oficial. Y luchan por eso y logran que eso no quede en el texto. Entonces, yo lo que digo es, el segundo acto concluye con la expedición de la Constitución y el tercer acto es otra cosa, que son esas leyes del 87, esas leyes del 88, se parte perdone la redundancia, el Partido Nacional, entonces ya salen los liberales, los conservadores se dividen también, entonces ya estamos en un contexto completamente distinto y entonces lo que yo creo que hay que hacer es separar ese segundo acto de ese tercer acto. Me parece que es muy importante. Es lo mismo que le pasa a ese pobre José María Samper, ¿no? José María Samper entra, pugna, lucha, es maltratado en el Consejo Nacional y entonces José María Samper sale derrotado y José María Samper
pues finalmente termina peleado con el régimen. Es una historia muy trágica también esa de José María Samper. En este libro hay un pedazo en el que tú haces como un barrido historiográfico de la figura de Núñez, pero en general del proceso histórico de la regeneración, que yo creo que eso tiene mucho valor, pues, dentro del gremio, pero también hacia afuera. La historiografía permite entender la historia de otra manera porque uno va viendo la evolución del discurso y de cómo cada época va leyendo el pasado. Haznos, por favor, claro, un poco uno puede decir, hombre, pero ¿para qué hacer un balance de esos? No se puede despachar un balance de esos en 10 páginas o en 5 páginas más bien. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Se lo va a querer leer la gente? No va a ser... A mí me parecía absolutamente necesario porque primero yo no me podía situar como autor antes de hacerlo. Y hacerlo no es ser consciente de eso, sino exponerlo. Es decir, ser consciente de cómo ha evolucionado la discusión con respecto a todo esto, con respecto a todas estas cuestiones. Los anacronismos recurrentes, esa idea de los liberales godos, digámoslo de alguna manera rápido, Indalecio Liévano y eso, que ven a Núñez como una especie de solución para la violencia, ¿no? Esa idea tan fuerte de esos liberales que no saben leer a Núñez finalmente, porque pues Núñez no es eso, Núñez tiene una complejidad mucho mayor, pero también por ahí cito Arciniegas, que es una lectura también que reduce básicamente a Núñez y a la regeneración una dictadura. No digo que no haya habido algo de eso después o en ciertos momentos, pero claramente es mucho más complicado, ¿cierto? Porque no usarían las mismas palabras para hablar de los liberales radicales en momentos determinados, en fin. Entonces a mí me parecía muy importante hacer ese balance. Ese balance permite entender unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, a mí me sorprendió que el momento estelar de Núñez y de la regeneración es la violencia. O sea, el mayor interés, los momentos en los que se hacen las biografías, es la época de la violencia. Hay una idea ahí, como que resuenan esas palabras de la primera regeneración, cuando se pensaba que se podía pacificar la República y que se podía hacer algo más por encima de los partidos. Y es una cosa bien interesante. Y tenemos un olvido de todo esto justo después del centenario. Entonces, para el centenario hay muchas cosas, pero llega la Constitución del 91 y deja de importar y básicamente todo esto se despacha con caricaturas como la del actual presidente de la República, que dice en las memorias que básicamente esta es la carta, el mismo proyecto que defendían los paramilitares. Es una cosa absurda, pero lo dice. Es una cosa absurda, verdaderamente absurda, porque es una vez más, es ¿por qué no aceptar la complejidad de las cosas? ¿Por qué no tratar de ver que eso es importante, que eso es necesario, que también que seamos un país distinto pasa por ahí, por ser un poquito más responsables a la hora de hacer juicios, a la hora de entender la historia, a la hora de hacer balances con respecto a quienes nos han precedido, ¿no? Lo que vuelvo a decir, lo de la herencia feliz, cómo heredar felizmente, ¿no? Estamos en una discusión coyuntural en Colombia, otra vez en torno a la Constitución. Y de pronto, pues, vamos a caer en el abismo constituyente, quiera Dios que no. Pero de todas maneras, la Constitución del 86, con las reformas, con los estados de sitio y de excepción y todo eso, pues duró. Y eso tiene mucho que ver con el proceso político de la regeneración, que es hasta donde llegas tú, que lo dices muy claramente. No metamos en el mismo saco siempre el juicio sobre lo que fue la hegemonía conservadora y lo que fueron las consecuencias de los gobiernos conservadores imponiendo la carta desde el año 86 en adelante con lo que pasó antes y que llega a ese proceso y que además no era tampoco una cosa tan clara, ¿cierto? Sí. Tú dices, no era... Sí, la idea es que, bueno, una vez más, hay un sectarismo previo a la regeneración que no se puede negar, hay un sectarismo posterior a la regeneración, pero también hay una ceguera muy grande de los belicistas liberales, por ejemplo, que yo no digo que ese régimen, una vez más, yo lo digo desde el comienzo para salir del problema. Sí, la regeneración se convierte en un régimen excluyente y sectario. Listo, vámonos para adelante, estudiemos esto de otra manera. Entonces, ya sabiendo que eso pasó, no podemos tampoco ignorar cuál fue la actitud de muchos liberales que no aprenden de la guerra del 85, que fue un error histórico, hacen la del 95 y hacen la guerra de los 1000 días. Y cuando pasa la guerra de los 1000 días,
hay un texto muy interesante que yo cito al final, que son unos liberales pacifistas que entrevistan a las grandes figuras del liberalismo. Y todos, después de la Guerra de los 1000 días, dicen, sí, mantengamos la unidad de legislación civil y penal, mantengamos, no vamos a volver a Río Negro en lo que tiene que ver con la federación. Es decir, pero tienen que pasar otras 2 guerras civiles para que esta gente acepte eso como una base sobre la que hay que construir una cosa diferente, ¿no? Entonces es bien llamativo, eso es bien sorprendente, y creo que lo que hay ahí detrás es otra vez esta idea del exclusivismo, lo que ellos llaman exclusivismo, es esa incapacidad de perder unas elecciones y decir, perdimos, gobiernen ustedes y tratemos de que haya unas votaciones más o menos limpias y tal, ¿no? No, y tú dices ahí, Núñez tenía como ese talento, o tuvo el talento de entender que ese sí era el problema esencial de la vida colombiana, el sectarismo, lo que Aníbal Galindo llama la religión de partido, un hábito perverso, y él quiere desterrar eso y de alguna manera lo logra en la concepción de la regeneración, que es algo además espontáneo, que me gusta mucho, que en el libro queda muy claro que no hay como una aproximación providencial de Núñez que tuviera eso clarísimo y que estuviera moviendo todos los hilos para un proyecto que él hubiera urdido desde antes, sino que fue dándose de manera muy espontánea, ¿o no? Totalmente, totalmente. Son las circunstancias del país, son los juegos políticos. Yo leía la correspondencia de los liberales radicales y un liberal radical diciendo que básicamente Núñez ni como persona privada es frecuentable. Entonces, claro, cuando uno toma esa decisión de que uno no puede hablar con el opositor político, ni siquiera como persona privada, pues es que es muy difícil hacer política de otra manera. Entonces, los radicales hubieran podido, bueno, ¿era posible eso en un país como Colombia en ese momento? Pues no, tal vez no, y por eso es que pasan las cosas como suceden, ¿no? Pero la idea es que en un momento determinado hay un programa acotado de reforma que había sido señalado, los puntos esenciales habían sido enunciados por los mismos radicales una y otra vez en las memorias del secretario del Interior. Yo para dilucidar ese punto, yo cogí todas las memorias de los secretarios del Interior para mostrar que todas las grandes figuras del liberalismo criticaban esencialmente lo mismo que los conservadores, pero no querían que los conservadores quedaran con el poder. Entonces no se puede permitir una reforma política que pueda darles a ellos una llegada al poder. Hay una cosa interesante, cuando yo leí la correspondencia Mosquera en Popayán relativa a Núñez y todo eso, me sorprendió, pues primero, este hombre ya tan mayor, a punto de morir, con esos vínculos excepcionales por correspondencia con medio país. Es una cosa conmovedora. El tipo guarda además ese archivo que está desde 1817 hasta su muerte, y el tipo va con ese archivo, pone todos esos vínculos a favor de Núñez, promueve la candidatura nuñista. Núñez le da varias veces como un parte de tranquilidad y le dice, tranquilo, que yo no me voy a meter con la religión y no sé qué. Entonces uno dice, ¿qué hubiera pasado si Mosquera está vivo en 1885? Pues Núñez, con ese papá que tenía, hubiera sido capaz de... Es una pregunta interesante, ¿no? Una pregunta contrafactual. Yo creo que la vida de Núñez cambia con la muerte de Mosquera. Como que hay una emancipación ahí forzada que lo libera y le permite hacer cosas que seguramente no hubiera hecho. ¿Y qué quieres que pase con este libro, Daniel? ¿Cuál es tu idea? Pues yo primero lo quería terminar. Tenía muchas ganas de terminarlo. Pues no sé, yo quisiera que esto contribuyera, ¿no? con otros muchos colegas cuyo trabajo respeto mucho. Yo creo que cada vez se hace mejor historia en Colombia. Yo quisiera que esto contribuyera a que comprendamos nuestro país de manera distinta, que nos comprendamos nosotros mismos de otra manera, a que tengamos una apertura mental mayor a la hora de juzgar nuestro pasado, o sea, de juzgar nuestro presente también. Y quisiera que esto también contribuyera a crear una ciudadanía un poquito más consciente, ¿no? Si esto contribuye un poquitico, pues interesante, ¿no? Y a que se vendan un poquito más los libros de historia. Bueno, pues muy bien. Decía ahorita Daniel que la historia nos sirve para entender la complejidad de lo que somos, y eso también puede llegar a curarnos de la maldición del sectarismo, del fanatismo. Este libro es un aporte magistral en ese camino. Felicitaciones una vez más, Daniel.
Es un libro excelente, el autor va a estar firmándolo para que todos lo compren. Y gracias también a los oyentes de Penguin Podcast. Me dijeron que los saludara, entonces a todos gracias por su compañía y la sintonía y hasta la próxima. De nuevo, gracias a todos. Muchas gracias, Juan Esteban. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sáenz, director de audio. Bani Gabriel Ortega, director creativo.